La obediencia a Dios es puesta dentro de nosotros y el deseo por Él y el amor por Él y el entendimiento y tenemos una nueva dirección. Lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Entonces en el versículo 7, no te maravilles, no te sorprendas de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que no sabes estas cosas? Le dice Cristo, es lo que implica en lo que le dice Cristo a él. Y Nicodemo se sorprende, porque su propio estatus está puesto en duda aquí. De hecho, el estatus de todo el Sanedrín. Tal vez había unos cuantos que eran piadosos y fervientes, un par, pero la mayoría de ellos estaban furiosos en contra de Cristo. Y Nicodemo se sorprende. ¿De dónde sacas tú estas ideas? Esto es algo muy inusual, un punto de vista que predicar muy inusual. Y él piensa, ¿cómo es que tú llegaste a esa conclusión? Esto es peligroso. Versículo 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. En plural, a todos vosotros os es necesario el Sanedrín, los fariseos, a las personas, a todos os es necesario nacer de nuevo para poder tener aceptación con Dios. Claro que tienes que estar bajo la sangre redentora de Cristo, eso vendrá un poco más adelante. Pero Él está comenzando con la naturaleza. No estamos listos para Dios, no le deseamos, no tenemos unión con Él. No te maravilles de que te dije, y Nicodemo estaba sorprendido. Mira esta explicación hermosa aquí en el versículo 8. El viento sopla de donde quiere y donde se inclina. Es independiente de la influencia humana. No podemos redireccionar el viento, no podemos hacer que vaya en una dirección diferente. ¡Qué maravilloso! Si de alguna forma pudiéramos nosotros cambiar el curso de lo que se llama jet stream y cambiar su curso para que no llegase al Reino Unido, entonces tendríamos sol todos los días, pero no se puede hacer. Incluso hoy en día no se puede ni siquiera controlar el viento alrededor de nuestra casa y el jardín. El viento sopla donde quiere. Es independiente de la influencia humana. Y dice, y oye su sonido, por ejemplo, en los árboles, cuando golpea los edificios, cuando mueven cosas, más ni sabes de dónde viene ni a dónde va. No sabes cuál es su política y su plan. No tienes idea de estas cosas. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es una obra secreta, una obra invisible del Espíritu de Dios. Es tan diferente del nacimiento natural. Y esto opera en la vida de las personas uno por uno como individuos. Versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo es que yo nunca he escuchado al respecto de esto antes? ¿Cómo es que esta no es una enseñanza ortodoxa entre nosotros? ¿Cómo puede ser que, desde su punto de vista, esto no es parte de nuestra tradición judía moderna? ¿Cómo puede ser que esta no es la enseñanza del templo y entre el establecimiento y el clero establecido? ¿Cómo es que lo que tú me estás diciendo es tan novedoso, tan diferente y tan inusual? Él nunca había escuchado estas cosas. Y la respuesta que le da Cristo en este momento es muy interesante a nosotros. Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel? Maestro de Israel, ¿y no sabes estas cosas? ¿No las entiendes? ¿No las conoces? Estas son las cosas que vemos en la escritura desde el principio. Esto siempre ha sido la doctrina, la enseñanza. ¿Cómo puede ser que tú, un maestro, un líder ahí, no sabes estas cosas? Estas cosas que son lo fundamental de las antiguas escrituras, del Antiguo Testamento, de la palabra de Dios. Y ese es mi tercer encabezado. Cristo primero dijo estas cosas, es decir, el nuevo nacimiento es esencial. Punto número dos, es un acto de Dios a través del Espíritu. Y punto número tres, esto ha sido revelado a través de los siglos, muchos siglos. Tú tendrías que saber esto muy bien, cómo el clero judío del tiempo de nuestro Señor se habían apartado tantísimo de lo que ellos tendrían que haber sabido. Estaban tan lejos que uno de sus líderes conciliatorios más notables estaba sorprendido de escuchar al respecto del nuevo nacimiento. Pero noten que tenemos el equivalente en nuestra sociedad hoy en día en la iglesia protestante. ¿No es así?
tuvimos la gran reforma y el avivamiento de doctrina del Nuevo Testamento, y desde entonces las cosas han ido en declive. Por ejemplo, también en la época primitiva, en el sexto siglo, la Iglesia Católica Romana por completo se estaba apartando del fundamento del Evangelio, por completo, y ya había perdido por completo el Evangelio. Y si hablamos con el sacerdote católico romano promedio hoy en día, le decimos, este es un nuevo nacimiento, nos dicen, ¿de dónde sacas eso? Y ese es el tipo de respuesta que Nicodemo dio. Y ellos nos dicen, ¿de dónde sacan estas ideas ustedes protestantes? Estas cosas son sorprendentes, están fuera de línea. Y nos estamos apartando, tal como los judíos se apartaron hace años de su herencia y su doctrina. Hoy en día está pasando lo mismo. Y por ejemplo, el liberalismo teológico que se ha apoderado de la mayoría de las denominaciones en el Reino Unido. Con ellos pasa lo mismo, están tan lejos de estos puntos fundamentales de la Biblia que se enseñan por todas partes de la Biblia, que ahora se puede hablar con un teólogo liberal y tal vez él ha escuchado tu posición y dice, bueno, ¿de dónde sacas esas ideas? Porque están tan apartados del camino, de la verdad. Así que vemos que estas cosas se repiten. Lo que le pasó a los judíos, le pasó a la iglesia gentil también. El tiempo pasa y el camino a la salvación se deja a un lado. Y las tonterías se apoderan de las verdades. Y en vez de las verdades se enseñan cosas contrarias a la verdad. Y vemos entonces la verdad, la respuesta que Cristo le dio a Timoteo. ¿Eres tu maestro de Israel y no sabes estas cosas? Tendrías que haberlo sabido, porque lo vemos desde el principio de la escritura. Y ellos admiraban a Abraham, y lo vemos en Abraham incluso, que fue llamado a caminar con Dios. Y en su obediencia, en su fe, Dios se apoderó de su corazón, por así decirlo, y lo trajo a él. Y entonces Abraham le obedeció y le siguió, y dejó la sociedad en la que él creció. Y entonces toda la historia de Abraham, de obediencia, y la historia también de la familia de Abraham, es una de un caminar personal con Dios y de probar su fidelidad y conocerle, y de haber recibido un nuevo corazón y una nueva vida. Y lo vemos con Moisés también, lo vemos en Deuteronomio capítulo 29, capítulo 30. Moisés apela a las personas, dice, todos estos años, él ya es un hombre anciano, ya tenía 120 años. Dice, todos estos años yo os he predicado y la mayoría de vosotros nunca han encontrado al Señor. Verdaderamente no están caminando con Él. Él os ha preservado, han visto su poder, milagros y grandes bendiciones, pero no le han buscado con todo el corazón. Tienen que tener una circuncisión no solamente en el cuerpo, sino en el corazón. Una operación en el corazón, una nueva vida. Y esta es una enseñanza tan antigua como el libro más antiguo de la Biblia. Es decir, la enseñanza del nuevo nacimiento. Por eso Moisés le predica a las personas, escoge la vida, hay que salir de la vida antigua y tener una nueva vida. Lo vemos en los tipos y en las sombras del Antiguo Testamento. Lo vemos claro en el rey David. Más de 1000 años antes de Cristo, vemos como dice, crea en mí un limpio corazón, oh Señor. Lo que necesitamos es un nuevo y limpio corazón. Y predica estas cosas y lo vemos en los salmos también. Vemos la fe personal, esta transformación de vida que se necesita. Esto se hace una alusión a esto una y otra vez y lo vemos también en los profetas y en Jeremías. El día viene cuando Dios abrirá la puerta no solamente a los judíos, sino a los gentiles también. La abrirá de par en par. Y entonces ese antiguo corazón de piedra les será quitado y un nuevo corazón de carne les será puesto dentro de ellos. Y podríamos pasar toda la semana estudiando estas doctrinas en el Antiguo Testamento. Y no nos sorprende entonces que Cristo le dijo a Nicodemo, ¿eres tú un maestro de Israel y no sabes estas cosas? La nueva vida, ese gran cambio, el equivalente al nuevo nacimiento, el avivamiento de capacidades espirituales dentro de una persona que estaba muerta y lejos de Dios. ¿Nunca escuchaste esto? ¿No lo conoces? ¿No lo sabes? Estas son las cosas, queridos amigos, importantes que el versículo 11. De cierto te digo, dice Cristo, que lo que sabemos, hablamos y hemos visto, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio.
Solamente estamos diciendo las cosas que ya se han dicho antes. Tal vez él está hablando de Juan el Bautista y del mismo que eran los dos predicadores notables en este punto de la narrativa. Dice, hablamos las cosas que han estado frente a vuestros ojos durante años. Eso es lo que está diciendo prácticamente. Estas cosas que han sido probadas y que sabemos y que hemos probado. Y no recibís nuestro testimonio. Eso se remonta al principio del Evangelio de Juan. Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Nicodemo y los fariseos estarán entre ellos. No recibís nuestro testimonio. Y tengo que mostrarles el versículo 12. Esto es parte de lo que ha sido revelado por tanto tiempo. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y las personas frecuentemente preguntan respecto de este versículo cuando leen el Evangelio de Juan y dicen, ¿de qué precisamente habla Cristo aquí en este versículo? Si os he dicho cosas terrenales. La respuesta más probable es la siguiente, que las doctrinas aquí que Cristo está presentando, su plan, su agenda, su plan del día, como que se dividen en dos partes. Y la primera parte es lo que ya se mencionó con Nicodemo. Tienes que tener un nuevo nacimiento. No somos adecuados para Dios. Estamos corrompidos, somos depravados. No tenemos una vida espiritual en nosotros, estamos llenos de pecado. Necesitamos ser cambiados mediante un acto de Dios y el Espíritu. Y necesitamos que se nos dé actitudes espirituales y un nuevo corazón. Necesitamos ser cambiados. Y lo puedes ver tú mismo, Nicodemo. Lo puedes ver alrededor de ti. Puedes ver esa corrupción de la naturaleza humana. Tú lo sabes bien, lo has vivido bastante tiempo, sí. Nicodemo creía en la depravación del hombre. Pero dice, si os he dicho cosas terrenales, es decir, que necesitamos una nueva naturaleza y un nuevo corazón, y piensas que esto es demasiado sorprendente como para ser verdad, un nuevo nacimiento por Dios, pues ¿cómo puedes creer si te digo el lado o el aspecto celestial? Que de todas maneras Cristo lo explica, pero ¿cómo podrías creer si te digo el aspecto celestial? La teología detrás de esto, es decir, que Cristo, el eterno Hijo, vino del cielo y se hizo humano, tomó una naturaleza humana y se hizo nuestro representante, y sufrió y murió en la cruz del Calvario, y Dios puso sobre él todos los pecados de todos los redimidos, de toda tierra y nación, de toda época del mundo, y castigó a Cristo con este peso terrible, eterno de castigo, de modo que Dios no tuviera que castigarles a ellos. Y dice, ¿qué tal si te digo al respecto de la gracia y la redención y el lado espiritual, el aspecto espiritual de la salvación? Si tú no puedes creer que necesitamos y que podemos recibir de Dios una nueva naturaleza, ¿cómo entonces podrías llegar a creer al respecto del aspecto espiritual, es decir, la muerte redentora de Cristo? Y parece que esta es la explicación más probable, parece que esto es lo que verdaderamente Cristo quiere decir con estas palabras en el versículo 12. Dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? La obra de Cristo. Y después avanza y le dice al respecto de las cosas celestiales. Es una especie de advertencia también, es una enseñanza. Escuchemos cuidadosamente el versículo 13. Pero casi se termina mi tiempo. No voy a poder expandir, el versículo 13, pero es maravilloso. Siempre que sepamos de qué trata. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esto claramente se relaciona con Deuteronomio 30, versículos 11 al 14. La enseñanza de Moisés, como la expandió el apóstol Pablo en Romanos 10, claramente hace referencia a ello. No voy a tener tiempo de explicárselo, solamente se los leo y después tengo que terminar. Deuteronomio 30:11. Moisés le predica a las personas, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy
el de arrepentirse, ser salvo y cambiar. No es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en el cielo, para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar, para que digas quién pasará por nosotros el mar, para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo te he puesto delante de ti hoy la vida y la muerte, el mal. Y yo te mando hoy que ames a Jehová. Y entonces les dice que ellos no tienen que ir al cielo y agradar a Dios. También lo explica Pablo, sino que Cristo vendría del cielo. Él aseguraría la entrada al cielo a través de su muerte redentora. Este es el principio de esta enseñanza y Pablo la llama la predicación del Evangelio por parte de Moisés. No lo puedo explicar ahora, pero Nicodemo habría conocido muy bien ese pasaje y Cristo prácticamente le dice, ve eso. Y cuando repite estas palabras, nadie subió al cielo. Y claro que él solamente estaba explicando Deuteronomio 30. No tenía los versículos divididos como nosotros, pero Nicodemo había pensado, es en Deuteronomio 30. Evidentemente se divide de forma diferente en ese entonces, pero recordó eso. Y entonces recordó esas cosas. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre, el que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, otra analogía, no vamos a mencionarlo. Él fue levantado y sufrió y murió. Él no le dice a Nicodemo todos los detalles al respecto del Calvario, pero le dice bastantes detalles. Y a través del tiempo, cuando Cristo es crucificado, Nicodemo tuvo una doble confirmación en su corazón y habrá dicho, él estaba hablando al respecto de sí mismo. Él estaba hablando al respecto de sí mismo. Ahí está. Él es a quien nosotros hemos entregado y Él ha sufrido y ha muerto para abrir el cielo para nosotros. Y yo no estoy predicando en este momento a los inconversos, en este momento no. Pero, porque este es un culto de enseñanza, pero tengo que decir lo siguiente. ¿Tú has vuelto a nacer? ¿Tú has sido radicalmente cambiado o cambiada? ¿Tú vienes tal vez a este culto y tal vez crees en Dios o estás escuchando esta predicación y tal vez de alguna forma crees en Cristo? Pero tú has tenido este nuevo nacimiento, este gran cambio, esta verdadera conversión, estas capacidades cristianas que Dios te dé a través del arrepentimiento y la fe en Cristo. Pero en lo que respecta a nosotros, queridos amigos que somos creyentes, miremos esto. Incluso la gente judía con todo su entrenamiento se habían apartado de ello. Y uno del clero de mayor rango en el orden del templo nunca había escuchado al respecto de esta doctrina, el nuevo nacimiento, el nuevo corazón, la nueva vida, el nuevo comienzo. Es decir, que nos arrepentimos de la antigua vida y desaparece, y entonces tenemos una nueva vida en unión con Dios. Nunca permitamos que estas cosas se aparten de nosotros, que esta iglesia, en cualquier historia que tengamos por delante antes de que venga el Señor, que tal vez no es demasiado, que esta iglesia nunca sea parte del nuevo nacimiento y de la salvación en Cristo. Es muy fácil apartarse. Le ha sucedido a miles de iglesias. Hay muchas iglesias bautistas, así se llaman por lo menos aquí en Londres, donde incluso los ministros y mucho menos las personas, ellos se sorprenderían tanto de escuchar esta enseñanza de la necesidad del nuevo nacimiento, se sorprenderían tanto como se sorprendió Nicodemo. Nos puede pasar a nosotros como le pasó a ellos. Así que atesoramos estas cosas y dependemos de estas cosas y nos aferramos a estas cosas. Y Cristo había comenzado con convertir el agua en vino en Caná de Galilea. Y aquí estaba en Jerusalén y limpió el templo. Él ya había sanado a través de milagros a muchas personas y ahora vemos su encuentro con un teólogo, maestro, líder del templo. ¿Y cuál es el tema que toca?
no podemos colaborar, no podemos negociar. Lo siento mucho. El orden del templo no puede traer a nadie a Dios en el estado presente que tiene lo que necesitamos. Es el nuevo nacimiento, un cambio radical y total. Y ese es aún el mensaje de Cristo. Ese es su plan, ese es su plan de día, ese es su propósito. Él sufre y muere para poder pagar por nuestro pecado, de modo que nosotros podemos ser declarados justos y perdonados, y al mismo tiempo, Él por completo cambia la vida de la persona, de modo que somos nuevas personas, y que el Espíritu de Dios te llame a anhelarle y a clamar a Él, para que puedas tener esta vida que es en Cristo. Amén.